tal? Muy buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, siempre en compañía de la directa y amiga, buena amiga Lindsay Casajara, quien hoy no estará con nosotros. Estará con nosotros el periodista y buen amigo Manuel Brito. Así que buen día y sería un placer para nosotros que compartan esta hora y media como cada día aquí con nosotros. Bueno, en el día de hoy la policía va a dar un informe del caso del coronel Ramos, que fue asesinado en medio de un incidente ahí en un punto de drogas. La policía está investigando y hoy va a cancelar a los dos agentes que andaban a los dos oficiales más bien, que andaban con el coronel. El teniente coronel Matías Brazován y el capitán Marcelino Arias. Hoy van a ser cancelados y van a ser sometidos a la justicia. Hay un hecho que la policía está investigando y es que el coronel tiene un tiro desde arriba, desde una parte alta, lo que significa que a él le dispararon desde una parte alta, pero tiene un tiro aquí en un costado que la policía entiende que ese tiro es probable que se lo haya dado uno de ellos, de los dos acompañantes, y por eso el caso lo tiene en investigación. Pero además la policía dice, bueno, que ellos dejaron al coronel Ramos y se fueron. No es verdad. De acuerdo a los informes que a mí me han dado sobre la actuación del coronel Ramos, no es verdad que el coronel Ramos en su ejercicio, en su trabajo policial, a mí me dicen que como persona era una persona afable, buena, gentil, pero en su trabajo, los informes que yo tengo, que él también se la estaba buscando. La policía tiene que vender su imagen, la policía tiene que hacer ver que también hay gente buena. Pero sucede que cuando usted tiene el SIDA, cuando usted tiene cáncer, cuando usted tiene una enfermedad letal, usted tiene que asumir el problema que tiene, porque si no, usted no va a poder resolverlo. Y la Policía Nacional tiene un problema serio de descomposición interna. Un problema serio de descomposición que ha sido incluso denunciado por gente que estuvo ahí, pues de gente de mucha importancia que estuvo ahí. Y la policía ha estado, y hasta el senador de Baní, que ha sido muy tremendista en declaraciones, en acusaciones que ha dado, ha sido muy tremendista y suelta lo primero que le viene a la cabeza, por eso a cada rato tiene que estarse desmintiendo. Y él ha dicho que él sabe todo lo que pasa en la policía en Baní y a nivel nacional. Y los informes que yo tengo es que el coronel Ramos parece ser que perdió la vida en medio de un tumbe entre oficiales. Incluso la policía va a someter hoy por homicidio a los dos oficiales.
El coronel Ramos, es lamentable que haya caído en la forma como cayó. Es lamentable la situación que se dio en ese incidente. Pero lo que sucedió ahí es propio de lo que está pasando a lo interno de la Policía Nacional. Y no es un problema, y cuando yo digo que la policía está en un proceso de descomposición, no es un problema de este jefe de la policía. Es un problema sistémico que viene de atrás y que aunque alguna gente han tratado de superar un poco, la situación a lo interno de la Policía Nacional es tan grave que por más intento que se haga por reformarla, el problema es tan grave que siempre queda muy mal. El coronel Ramos y los dos oficiales, esto, de acuerdo a los informes, a un informe que me dio una persona, entendían, la parte de la policía entendía que a los narcotraficantes en estas navidades les había ido muy bien, que habían vendido mucha droga y que ellos no se habían cambiado en función de los beneficios que habían tenido en estas navidades, que no le habían aportado a ellos, a los oficiales de la policía, en función de cómo les había ido. Parece ser que los narcotraficantes hicieron una bonanza ahora en la Navidad. Ese es un informe de primera mano que tengo yo. Y los oficiales fueron al punto de droga, a donde el tal Buche y los que controlaban eso ahí, a buscar su parte porque a ellos les había ido muy bien en Navidad. Y parece ser que hubo un tumbe entre los propios agentes. Fíjense incluso que él aparece donde aparece muerto. Incluso la policía estima que él estuvo dentro del vehículo y que lo sacaron del vehículo. Incluso que el disparo que recibe en un costado, la policía presume que pudo haber sido dentro del vehículo. Y parece ser que la situación fue un problema entre los mismos agentes por los cuartos que le habían dado. Parece ser que el capitán y el teniente coronel le habían dado un tumbe al coronel, que no era nuevo. Al coronel, como era una persona afable y una persona así bonachona y buena, cuando él estuvo en AME, él tenía una asignación de sindicatos transportistas para que no le molesten sus unidades. Y a él le mandaron 30,000 pesos con 2 agentes que trabajaban con él en AME. Y los 2 agentes de AME se quedaron con los cuartos y no le dijeron nada. Y le dijeron que a ellos no le habían dado dinero. Cuando él fue donde la gente del sindicato le dijeron que ellos le habían mandado los 30,000 pesos con los 2. Pero como él no podía denunciar que esos 2 oficiales que trabajaban con él lo habían tumbado con 30,000 pesos, él dejó eso así, y lo que hizo fue que a esos oficiales los sacó del entorno de trabajo en que él estaba. Eso pasó en AME. Y el coronel Ramos también mandaba a los agentes de AME a que fueran drásticos, a que movieran el asunto con los conductores
que andaban en alguna falta, y después él iba y iba poniendo de acuerdo con todo lo que los agentes de AME iban agarrando. La Policía Nacional tiene que asumir su problema. La Policía Nacional tiene que asumir que tiene un proceso de descomposición interna que debe resolver. La Policía Nacional, tratando de ocultar la descomposición interna en que se desenvuelve, no va a resolver el problema. Yo pienso que el actual jefe de la policía ha sido, yo pienso que él ha tenido una buena gestión. Yo pienso que él ha tenido una gestión prudente, que ha actuado conforme a lo que se puede hacer en la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional no va a mejorar su imagen hablándole mentira a la sociedad. La Policía Nacional tiene que asumir el problema que tiene a lo interno. El problema vino ahí entre los oficiales y el coronel fue por un asunto de dinero. Nosotros pasamos aquí el pasado jueves incluso una conversación entre una operadora del narcotráfico y una vecina, donde ella decía que ellos le habían dado 125,000 pesos y que el coronel fue a buscar más. Pero de acuerdo a los informes que yo tengo, hubo un problema, parece, entre los propios oficiales de la policía, un tumbe entre ellos. Y parece ser que el disparo, que al coronel sí le dispararon lo del punto de droga desde un punto alto, pero uno de los dos oficiales que andaba con él le disparó en el costado al coronel Ramos. Y por eso hoy van a ser cancelados y van a ser sometidos a la justicia por homicidio. Esa es la situación de ese caso. La policía hoy va a dar los pormenores de la investigación, pero la policía tiene que asumir que tiene un problema serio de descomposición en su interior. Y no es hablándole mentira a la sociedad como la policía va a superar eso. La policía tiene que asumir que incluso ahí dentro se han descubierto incluso hasta bandas de delincuentes por la misma forma de operar de la policía. Buenos días, Manuel. Buenos días al país, a todos los dominicanos. No importa en el lugar donde se encuentren. Buenos días. La verdad es, Alexander, que el país tiene que recibir, la sociedad dominicana en este momento, una señal más clara, más transparente, más efectiva, porque queramos o no criticar una política pública que en este caso tenga que ver con el tema de la delincuencia, no es menos cierto que solo sabemos la magnitud de la situación que hay en el país con la delincuencia hasta que estamos viendo los periódicos, los medios de comunicación del país, las redes sociales, lo que nos dicen y escuchamos cuando vamos a un lugar público, que cuenta un vecino, hasta ahí está bien. Medianamente la preocupación bien. Pero cuando nos llega en carne y hueso de manera directa que somos víctimas directos de un acto delincuencial, entonces ahí es que saboreamos la profundidad y la magnitud de la situación que hay en este país. Que viendo uno esa realidad, insisto que no es un asunto de criticar una política pública, de estar planteando situaciones que tengan que ver bien o mal con el gobierno, pero si está mal, y más un caso que tiene que ver con la salud de la democracia de una sociedad como es la delincuencia.
muy mal haríamos que no expresemos nuestra preocupación en aras de que pudiéramos contribuir al eco de que se pueda llamar a la atención y se asuman acciones más concretas, más efectivas para parar la situación que vive el país en estos momentos con la delincuencia. Asesinatos en guerra, 4 personas que al día de hoy el país no tiene claro cuál es el resultado de una persona que vino y estaban compartiendo con sus familiares su llegada a Estados Unidos, una pareja también que fue asesinada, también un secuestro de una persona por Ocoa. Hay una amalgama, un variopinto de situaciones que la gran preocupación está en que la población donde yo me incluyo y que he venido estando como ciudadano, como profesional, preocupado por la situación que está tomando el rumbo a la delincuencia en este país, porque de seguir así, no solo pienso que estamos casi tarde, va a ser un desastre total en la República Dominicana como la delincuencia está ocupando y el negocio sucio, el sicariato a la sociedad dominicana, porque ha venido, está corrompiéndolo todo, la justicia, a los organismos que están llamados a proteger a la población desde el punto de vista de instrumentos represivos, son los aliados y los socios del crimen organizado en la República Dominicana en estos momentos. Y ahí lo dice todo. Cómo la Suprema Corte de Justicia ha tenido que excluir jueces por la componenda en todo este tinglado de sentencias que no se corresponden con el mandato de la ley, por atrapar unos cuantos pesos. Como vemos fiscales también que han sido sancionados por ser parte directa en su complicidad con el crimen organizado. Entonces, todos los frentes en lo que es la seguridad de la ciudadanía, ahí vimos a 2 jóvenes que no llegan ni a 30 años, que visitaban una casa y al momento de estar en la casa, de llegar, fueron secuestradas y suerte que no tuvieron más que bofetadas y le quitaron su vehículo. Y ese es el día a día. Y esas son las cosas que salen en las redes, las cosas que se denuncian. Entonces uno no ve un protocolo, una acción en ese sentido, una política pública, más que decir de manera risueña y hasta ligera al ministro del Ministerio de Interior y Policía decir que eso es percepción. Y la gente eso lo ve como una burla, la ve como un descuido. Y uno ve en ese sentido como que se está en todo menos en lo que se debe estar. Porque a veces en este tipo de tema que afecta tan directamente a una sociedad, que es innegable que usted pudiera evitar que en un país no ocurran situaciones de esta naturaleza y más en estos tiempos. Pero cuando usted no ve que qué es concretamente el plan de acción que se está implementando para proteger a la población que luce a merced de su suerte. Mira, cuando yo venía aquí al canal a hacer el programa, hasta las lágrimas se me salieron. Cuando uno ve la dinámica, en otros programas he referido el tema, esa dinámica de la nobleza de este pueblo, tirado a las calles desde las 6 de la mañana, el que lleva el niño al colegio, el que lleva su merienda para su trabajo, con ese interés de indistintamente moverse para echar para adelante este país.
el que lleva el triciclo para vender las frutas, el que va tomando el metro, un carro, el que va encendiendo su vehículo, que uno lo ve en el parqueo de sus respectivas casas, para cumplir con dignidad un servicio de trabajo para echar para adelante este país. Entonces uno ve, al margen de cualquier situación, cómo ese pueblo noble, uno no percibe en este caso de este tema de la delincuencia esa protección de hombres y mujeres de bien, que lo que quieren es que este país sea distinto. Pero entonces uno percibe que por un lado hay un pueblo accionando con esa nobleza, hasta con esa indefensa, y pensando en lo que debe pensar. Entonces uno ve que quienes están llamados a proteger a la sociedad, a cumplir un papel, porque se les paga con el erario público, se les paga con el dinero del pueblo, y a veces, en muchos casos, salarios muy lujosos, y que tienen acceso a unos privilegios de vehículos, gasolina, tarjeta, protección con guardia, policía en su casa, lavándole los perros, cargándole el carrito en los supermercados, cuidándole las fincas, los bienes, y todo lo que es esa parafernalia, producto de esa burocracia que en estos países se produce y opera. Entonces, en ese ambiente uno ve, oigan, que hay que estar bien convencido para uno no vencerse en esta situación. Pero hay una situación, señores, que hay que ponerle la atención debida, y parecería un círculo vicioso que en estos programas la gente habla, que hasta se está acostumbrando. Es más, la gente ve que chocan a alguien, que hay un atraco, que matan a una persona que usted en su desplazamiento, en su día a día, percibe que es normal que pudiera encontrar en un ambiente como este un caso. La gente ni se preocupa. Antes usted se paraba para ver, porque son tantos los casos que están ocurriendo. Si un familiar, un amigo, un vecino, usted sigue, porque hasta teme que parándose ahí pudiera ser víctima de otra situación. Y entonces todas estas cosas es percepción. Entonces hay una situación propia de lo que ocurrió con este coronel, que ha sido un tema que ha tenido un impacto en el tiempo y el espacio de mucha permanencia, es, al decir de quienes están involucrados en el mundo del narcotráfico, el minitráfico, en la venta de detalles, porque hay más comerciantes detallistas de drogas que de colmados tradicionales que venden arroz, habichuela, el colmado que conocemos, la bodega que conocemos. Hay más negocios en esa dinámica que los colmados. Y ustedes no se sorprendan si habrá una asociación de comerciantes detallistas de drogas en este país. Porque fíjense, y no estoy siendo exagerado, donde hay en las redes sociales jóvenes promoviendo los puntos de drogas como anunciar un producto de consumo masivo en el país. Entonces, ese problema que estamos sintiendo transversal en la delincuencia parece sustentado en la génesis de los hechos, en el hecho mismo, valga así señalarse, al decir de los involucrados y de los expertos en la situación de las drogas, de que en los últimos tiempos, en los últimos años, se está pagando en especie el servicio, el involucramiento del trabajo, el transporte de las drogas. Es decir, que antes se le daban, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de dólares, 1 millón, 100 millones, el volumen que maneja dependiendo el transporte y la dinámica del tráfico. Entonces, en este mercado de este pueblito, país, República Dominicana, digno, pero de una mala suerte con esa situación, se deja en especie. Y esa droga que se paga en especie, ya no en dinero, sino en la propia droga,
tiene que tener un mercado, y un mercado, una demanda y una oferta, por un asunto de una ley económica. Entonces tiene que tener unos consumidores. Entonces, ese ambiente que usted ve de sicariato, de asesinatos, de atracos que por un celular, que secuestro, está en la génesis de que esos consumidores, esos demandantes, tienen que buscar el dinero que le permita ese consumo y le permita comprar esas drogas. Y cuando salen a las calles, óigame, mi hermano, la buscan a todo costo y a todo precio. Mira. No le importa a quién tengan que sacrificar en esa dirección. Entonces, ese es el tinglado que hay con respecto a esta situación que se está haciendo un poco tarde. No es criticar al gobierno o criticarlo. Y qué bueno que se sienta que se está criticando por un tema de esta naturaleza, que uno nos hace indiferentes. Que nosotros no nos hacemos indiferentes como pudieran hacerse otros y que son parte y le pagan para accionar en esa dirección. Señores, óigame, la situación es mucho más grande y peor que lo que uno, luciendo un poco alarmado y preocupado, plantea en palabrerías y en situaciones de palabras las cosas. En los hechos hay una situación muy preocupante. Y aquí uno ve quienes están llamados a enfrentar esta situación en todo menos lo que deben estar. En todo menos en lo que deben estar. Mira, Brito, el problema de la droga, ahora cuando yo estuve en las fiestas navideñas en Barahona, a mí me decían algunas personas allá que esa parte por ahí, por Oviedo, Pedernal y por ahí. Están permeados los lugares que tú no te imaginabas, comunidades que pudieran tener situaciones de esta naturaleza. Estaban tirando mucha droga. Incluso me dijeron que alguien de Oviedo estaba acaparando toda la droga y que parece que narcotraficantes, competidores, no sé, fueron a quitarle la droga, porque es de esa droga que tiran los avionetas cuando lo están corriendo. Sí. Y había mucha droga por ahí en las Navidades ahora, por Oviedo. Pero fíjate un elemento, Brito, que es bueno resaltar. ¿Por qué la DNCD está callada con este caso? Que la están acusando de manera directa, con una acusación tan fuerte desde el Congreso, desde un poder del Estado. Sí, pero ¿por qué la DNCD está callada? Porque todo apunta, Brito, a que ese coronel parece que cayó en medio de un tumbe entre los propios oficiales, de la policía. Y yo decía antes de tú llegar que a mí yo tengo un informe y fue una persona, un militar asignado a la DNCD que me dio esas informaciones. Y él me decía que el problema parece ser que fue entre ellos y que incluso el disparo que tiene el coronel en un costado se lo dio uno de los... Son dos impactos que tiene. No, él tiene uno desde arriba. Ok, pero sí, que son dos. Parece que le dispararon desde un segundo piso o una parte alta, porque tiene un disparo así, vertical, y tiene otro horizontal en un costado. Y la policía entiende que el que tiene en el costado se lo dio uno de los dos. Y que incluso la policía entiende que ese disparo se lo dieron dentro del vehículo y después lo tiraron porque hallaron como rastro, como que él tenía un pie dentro del vehículo y otro afuera, y lo tiraron. Y parece ser, y de acuerdo a los informes que yo tengo, parece ser que en las Navidades, ciertamente a ellos, a la gente de la policía le habían dado un dinero, o ese dinero que se le da mensual, para que no lo molesten para la operatividad. Porque esos son tiempos de muchas demandas. Y entonces en las Navidades, a los narcotraficantes parece que les fue muy bien de acuerdo a la percepción de la policía. Entonces, como a ellos les fue muy bien, fueron a reclamarle los policías fueron a buscar más cuarto. Y ahí fue que vino el lío. Pero parece ser que hubo un tumbe entre el capitán y el teniente coronel con el coronel. Ha habido que fue lo que fue. Pero estas informaciones me las dio un militar de ahí de la DNCD. Incluso eso. Y incluso ese militar de la DNCD me dijo que la DNCD no quiere intervenir en eso, porque se trata de un problema interno de la policía y que por eso la DNCD
Porque si habla y da informaciones, se van No, a caer porque- los altares. No, porque la DNCD no puede involucrarse en un problema interno de otra institución. Pero fíjate, Alexander, que esto, en este país, nosotros, hasta los ciudadanos comunes, no ya a nivel de nosotros, que tenemos que estar como comunicadores sociales, siendo voraz, buscando informaciones y leyéndolo todo en los medios, que nos permite uno hacerse experto casi en todo y de todo opinamos como especialistas. Por ahí están las informaciones y uno logra comunicar las cosas que le lleguen sobre determinado tema. Y es el planteamiento que ha traído esta situación con respecto al coronel. Y yo decía en un programa pasado que no nos entretengamos mucho, porque uno sabe cómo se maneja esta situación, en que si el coronel tuvo que ver o no, que es un aspecto importante, claro que sí. Claro. Si no es ver también hasta qué nivel de involucramiento y de responsabilidad y de merced a la población estamos, que cómo los organismos que están llamados a proteger a la población son los aliados de la delincuencia, el crimen organizado y el negocio sucio en este país. Excusa que te interrumpa. Yo he sostenido que lo que era antes la rifa de aguante, el negocio, O sea, la como mafia, los puntos de ahora droga. son los puntos de droga. Pero no te digo que no te sorprenda si establecen una asociación, una federación de detallistas de distribución de drogas. Sí, de hecho. No nos sorprendamos de eso. Entonces, han habido sectores que han visto como una ligereza de parte de la policía abocarse a darle los honores al coronel Sin haber investigado sin el una caso. investigación formal. Y el hecho mismo también, Alexander, para ver la situación de las informaciones que te han ofrecido, de pedirse que estos oficiales, como debe ser, reciban una cancelación de parte del presidente de la República, pidiendo que sean cancelados, porque es por un decreto estos ascensos. Sí, porque son oficiales. Son oficiales. Los Y oficiales tienen del que Poder ser Ejecutivo. destituidos el poder mediante otro decreto. Y pedir que sean destitutanados, sean destituidos. Te dice a ti de que a partir ya de esas investigaciones que se han hecho y que fueron de entrada también así suspendidos, hay un vínculo de manera directa en la situación. Pero también otros dicen que porque hay que suspender esos oficiales desde el punto de vista si estaban partiendo de un negocio y de un involucramiento del coronel, que si la suspensión era porque traicionaron al coronel y lo dejaron solo, o si lo están suspendiendo porque eran parte del coronel, no sé si tú me entiendes, claro. en un comportamiento que no era su papel. Entonces, el debate de que si el coronel lo dejaron solo, si lo traicionaron, que si el coronel estaba supervisando, que tiene un coronel de la policía a supervisar que no sea un oficial de la DNCD, entonces ahí entra esa dicotomía del papel y las funciones. Tú nada más tienes que ver una cosa. ¿Por qué ese coronel? ¿Qué hacía ese coronel en un punto de droga con dos oficiales más? Incluso ellos no habían dado parte, no habían dado informe, porque tú sabes que en el organigrama operativo de las agencias de seguridad, cuando uno o dos oficiales andan en una operación, tienen que reportarlo. O sea, un agente no puede punto propio, desplazarse a asumir una agenda de trabajo de esa naturaleza sin que no se sepa en qué está haciendo. Y además, entonces, con los vehículos identificados, con la vestimenta adecuada para ese papel. Pero fíjate también cómo entra la dicotomía de los papeles. Si una acción que tenga que ver de esa naturaleza de narcotráfico, de un laboratorio, tiene que hacerlo la propia Dirección de Control de Drogas,
o si tiene que ser la policía. Porque la policía es el microtráfico. Porque la policía... Y eso era un centro de microtráfico. Exacto, el departamento de drogas controladas de la policía es que hace esas acciones. Casi más, la Dirección Nacional de Control de Drogas se dedica más a la cosa macro. Medio y alta. Y alto. Entonces, ahí hay una situación que pone también en entredicho si el coronel justamente estaba en el lugar equivocado o si justamente el coronel estaba en el lugar adecuado por un papel que él estaba asumiendo claro. dentro del desorden de la situación en que estos organismos están tan ligados y vinculados y protegiendo evidente al crimen organizado en este país. Lamentablemente es fuerte eso decirlo, pero los hechos, y hay que hablarlo con la crudeza debida para llamar a la atención del papel y la responsabilidad que las autoridades correspondientes en estos casos deben asumir. Insisto, no se trata de establecer una crítica a una política pública al gobierno. Es que hay una preocupación, señores, en los hechos que hay que llamar a la atención. Y lo lamentable de esta situación es que no te da la más mínima tranquilidad partiendo usted de que hay un protocolo, que haya una estrategia en la dirección de parar la situación de delincuencia, de crimen organizado, del consumo. Óyeme, tú vas a un barrio y los perfiles de esos jóvenes que tú ves, tú dices, óyeme, hay una generación, como se dice, que se jodió así con otra, que tú no le ves la mayor posibilidad de que pueda salirse de ese ambiente, ese letargo. A las 6 de la mañana en esquina y el rostro y su forma de vida, tú dices, ahí no hay nada que buscar. Ya esos están perdidos. Hay que partir de cero con ellos. Y es lamentable que esa situación pueda darse. Y hay que llamar a la atención sobre este tema, porque sí, la verdad es que ahí están los hechos. Mira, Brito, no sé, pero a mí me da la impresión que la situación política a lo interno del partido de gobierno y del PRM, que son técnicamente ya las dos fuerzas determinantes del país, me da la impresión que en los próximos 4 meses se va a tensar mucho por la misma situación de que se vaya acercando el momento de escoger a los precandidatos que harán de competir. Y además al presidente Medina le interesa mantener ese auge político para que las ratas no se tiren del barco. Y es evidente que hay un fuerte proselitismo. De hecho, dice Roberto Rosario que no hay forma de que Leonel Fernández no sea candidato del PLD, pero Temístocles Montá le pide a Leonel, al presidente Fernández y a Danilo Medina que se retiren de la contienda. El presidente Medina no está en la contienda y constitucionalmente el presidente Medina está inhabilitado para competir en este proceso. O sea que Temístocles Montá le está pidiendo a Leonel que no compita en el proceso que viene. Yo pienso que la situación se va a tensar mucho. Y creo que se va a tensar mucho porque en el PLD, si bien es cierto que hay como 4 precandidatos, 5 precandidatos creo que son, porque está Domínguez Brito, Temístocles Montá, aspirantes a precandidatos. Sí, aspirantes, sí. Amarante Baré, Navarro, o sea, son como 5 o 6. Pero el presidente Fernández, que es un peso pesado de la política dominicana, es el que más capta la atención de la sociedad. Y se ve hasta una competencia dispareja,
partiendo de que hay un grupo de aspirantes que son aspirantes a ser aspirantes en el futuro, valga la redundancia. Pero en el PRM mucha gente da por sentado que Luis Abinader podría ser el candidato, pero Hipólito Mejía dice que él va a competir, que él va a ganar. El Listín publicó el jueves o el viernes una encuesta que decía que David Collado concita más popularidad, más atención en la gente que Luis Abinader y que Hipólito. Esa misma encuesta le da a Danilo, en caso que pudiera, y si no, a Leonel Fernández. O sea, una encuesta hecha por New Link, que el Listín publicó el jueves y el viernes pasado. O sea, que hay una situación política en ebullición, propio de que se está acercando el momento de definir quiénes van a ser los precandidatos. Y evidentemente quienes no acumulen cierto puntaje en el momento de elegir esos precandidatos se van a quedar fuera de la competencia. No, obviamente y entonces eso está haciendo una situación muy tensa a lo interno de esos partidos. Todos los sectores políticos han estado muy activos. Indudablemente que la semana concluyó con una agenda por todos los lados. Está comiendo yaniqueque. El presidente Fernández se ha hecho viral esa imagen del presidente Juan Dolio disfrutando de un símbolo del consumo masivo en la República Dominicana del yaniqueque. La verdad es que yo cuando voy a la playa siempre me tiro. Y yo también, ¿no? Yo incluso estaba recientemente ahí en San Cristóbal, en la playa, y disfruté de un par de yaniqueques. Esa es la verdad. La verdad es que la agenda fue bastante activa, Alexander. Y fíjate algo dentro de esa agenda política, una coincidencia que se produjo con el director del departamento aeroportuario. ¿Quién es el director? Collante. Marino Collante, que pidió la necesidad de que el presidente Danilo Medina pudiera buscar una repostulación, porque el contrato, partiendo él de un buen gerente, que las empresas ratifican a los buenos gerentes dentro de la empresa, el contrato. Y fíjate que es un aliado y compadre del presidente Medina. Y esta vez no recibió, como se produjo con otro aliado, fíjate las coincidencias, de Víctor Casanova y de Enrique, el director de aduanas, que no es un militante partidario y que en ese momento, en la misma dirección de reelección y pidiendo, recibió del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, un reproche entre comillas. Un boche, como decimos los dominicanos. Entre comillas, un boche. Porque sí, yo te voy a decir una cosa. En este país, al día de hoy, nadie es ingenuo. Cualquiera persona que tú veas que pase con un triciclo por ahí, un delivery, y tú le preguntes de eso, y te da una cátedra que ni nosotros aquí que pasamos el día teorizando, de que eso obedece a una orientación. Mira, oye lo que yo te voy a decir, y nosotros conocemos, y con quien sea, y lo decimos hasta con inmodestia, que nos quieran vender la idea de que eso no son montajes de protocolos muy específicos y orientados. Que nadie frente al presidente Medina se va a destapar a plantear situaciones así que no esté autorizado. Yo me adelanto y me arriesgo a asegurarlo. Óyeme, y no hay manera que me demuestren lo contrario. Y no es verdad que con el acercamiento y la confianza que tiene Marino Collante con el presidente de la República, que hasta son compadres, se va a poner en una coyuntura así a actuar con una acción que pueda verse en un momento como imprudencia. Aquella vez que era un acto de una actividad privada, pero esta era inaugurando el aeropuerto ahí en la Joe Washington. Pero cual sea la actividad oficial o no,
hay un aspecto de una línea en esa dirección. Y es un tinglado que hay para forzar una situación de una modificación constitucional, de una reelección que está estimulada específicamente en el interés de los funcionarios quererse reelegir. Y este horno no está para galletitas, señores. Esto no es que se tenga una posición como a veces se quiere vender el chantaje, que estar en contra de una modificación constitucional en una coyuntura como la que vive el país es estar en contra de Danilo Medina. Y quieren vender ese chantaje. Es que al presidente Danilo Medina, esos pudieran estar en contra de Danilo Medina y meterlo en una situación que su gobierno, que hasta ahora sus 2 periodos son positivos para el país, se han salpicado de situaciones que nadie aquí en este país pueda predecir. Y que Danilo salga coincidiendo con Hipólito, que en el 2004 modificó la Constitución, y que él también coincida modificando una Constitución para reelegirse, y que Leonel coincida con Juan Bosch en el 63 de una Constitución con respecto a la del 2010, con respecto a la del 1963, que sea un espíritu de un marco que protege de manera transversal con los derechos ciudadanos, los derechos humanos, los derechos de las personas, y que Danilo Medina, con un gobierno así, coincida con esas modificaciones 2 veces para hacerse un traje a la medida. No se trata de que impedir que Danilo se le vulneren los derechos y que se esté en contra de Danilo. Si así se ve, yo hasta me siento bien, de verdad lo digo, si así se va a percibir como ciudadano, desde el punto de vista de lo que significaría una constitución como esa del 2010, que es una expresión para proteger por 4 o 5 generaciones los derechos más esenciales como nunca en este país, y que los expertos nacionales e internacionales constitucionalistas la han señalado como un asunto impresionante, como la República Dominicana logró esa pieza, que fue producto de un consenso, de un debate nacional, de diálogo, para converger en esa propuesta constitucional como marco jurídico de la sociedad dominicana, y que se modifique solo para un traje a la medida en una coyuntura que pudiera haber sido o entenderse como una jugada política de vida o muerte del PLD, que quisiera retener el poder porque no tengo otra salida de un candidato, y que políticamente se haga una jugada dentro del marco de lo que establecería una modificación en esos fines. Pero es que todas las encuestas dicen que el PLD unificado con el presidente Fernández en este caso es pan servido, pan comido. Entonces, ¿por qué involucrar al país a una modificación que todas las encuestas o los estudios dicen que más de un 70% rechazan esa modificación para los fines de una reelección presidencial, que dividiría al PLD, que no es un asunto que Leonel Fernández o quienes simpatizan por el presidente Fernández, insisto, están en desacuerdo con que haya una reelección? Es que esa modificación, que todos los grupos y sectores de fácticos del país, las iglesias, los empresarios, los partidos de oposición, rechazan una modificación para esos fines. Involucrar a la sociedad dominicana en esa agenda, en ese ambiente, porque todo se puede, y que una acción de esa naturaleza va a ser cuestión de un debate por 2 o 3 días, y que abeja que picó, abeja que murió, y ahí va a quedar todo. Y jugarse como que se está en el 2015 con esa modificación que hubo, como que es la misma coyuntura. Yo pienso que se está asumiendo una aventura un poco peligrosa. Dice Roberto Rosario que lo que están promoviendo una posible modificación constitucional, una probable repostulación del presidente con una modificación, están violando la disciplina y los estatutos del PLD, porque el PLD lo que aprobó fue... Pero eso es una ingenuidad de Roberto Rosario. El modelo... Pero no se quiere respetar... El modelo no americano. Se quiere respetar, escúchame, Alexander, no se quiere respetar lo más sagrado que una sociedad tiene. Mira, Alexander, como se respeta una constitución en cualquier país del mundo, así marcha esa sociedad, dice, y así esa sociedad. Él dice que... Y van a tomar en cuenta de qué estatuto. Él dice que Leonel
que no hay forma de que Leonel no sea candidato, que en el caso hipotético que se dé una reforma constitucional y una candidatura del presidente Medina, el presidente Leonel Fernández estaría obligado a enfrentarla porque ya él tiene ese compromiso ante la sociedad. Y dice que los PLDistas que hacen causa común con el doctor Fernández van a plantear candidaturas congresionales y municipales en todos los ámbitos. Eso es correcto y oportuno. Y merecido. Él fue el invitado en el periódico El Día. La suerte está echada. Así es. Vámonos a una pausa. Al volver tendremos una interesante entrevista con el dirigente PLDista del sector del presidente Fernández, John García. Quédese con nosotros.